El domingo hubo elecciones municipales en Turquía y ha sido el gran derrotado el presidente Recep Tayyip Erdogan. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje es no a la vía autoritaria y no a la islamización de la sociedad. Lo vemos en este informe. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan acaba de sufrir un duro revés en los últimos comicios municipales, perdiendo el control de la capital, Ankara, Estambul, Izmir y otras importantes ciudades. Según el recuento oficial, el opositor Partido Republicano del Pueblo conquistó 6 de las 10 ciudades más pobladas del país. En Estambul, el candidato opositor Ekrem İmamoğlu obtuvo una ajustada ventaja de 25.000 votos frente al ex primer ministro Ekrem Binali Yildirim, el postulante a la alcaidía impulsado por Erdogan. Ben de açık ve net söylüyorum. Kazandığımızı biliyorum. Ama benim vicdanım, benim ahlakım, benim siyasi duruşum, benim özellikle devlet adamlığından anladığım şey bana bunu açıklamama müsaade etmiyor. Aunque el Partido de la Justicia y el Desarrollo, liderado por el presidente turco, obtuvo a nivel nacional el 44,31% de los votos, la derrota sufrida en Estambul, una ciudad que genera el 30% de la riqueza del país, es un golpe difícil de asimilar para el mandatario dispuesto a revisar el escrutinio voto a voto. El partido islamita denunció multitud de irregularidades en los comicios impugnando los resultados tanto en Ankara como en Estambul y alegando que en esta última ciudad hay cerca de 300.000 sufragios declarados nulos. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da tabii ki belirleyeceğiz. Ve Türkiye'de ekonomisiyle, siyasetiyle, özellikle savunma sanayiyle, yatırımlarla, üretimlerle nasıl meşgul olacağız? Buna odaklanacağız ve adımlarımızı da buna göre atacağız. Las derrotas en ambas ciudades confirmaron el rechazo de la clase media urbana a la gestión económica de Erdogan, algo ya anticipado por las encuestas. Desde su llegada al gobierno en 2003, la economía turca se expandió durante varios años a un promedio anual del 5%, logrando que millones de turcos salieran de la pobreza. Ahora, el gobierno turco, reelecto en 2018 luego de un fallido golpe de Estado, viene sufriendo los embates de la millonaria deuda acumulada en pos de la modernización y el crecimiento económico. En el último año, la lira turca se depreció cerca de un 30%, generando una importante recesión con fuerte caída de reservas, alimentada por una tasa de inflación del 19% y un desempleo del 13%. Erdogan también mantiene abierto como frente interno en su disputa con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un conflicto que ya causó más de 40.000 muertos en Turquía y en el norte de Irak. El pasado 27 de marzo el gobierno anunció la neutralización de varios altos cargos kurdos tras una serie de bombardeos en la frontera iraquí. El líder islamita tampoco pasa por un buen momento en el contexto internacional. Es que en un intento por movilizar a su base religiosa antes de las elecciones, Erdogan presentó a los atentados a las 2 mezquitas ocurridos semanas atrás en Nueva Zelanda como un ataque a Turquía y al Islam, acusando a Occidente de ese intento. Al mismo tiempo, Erdogan mantiene varias disputas diplomáticas con Estados Unidos, su aliado en la OTAN, incluidas el pedido de extradición del clérigo islámico Fethullah Gülen, acusado de la intentona golpista en 2016, así como diferencias en torno a las políticas en Medio Oriente, la guerra en Siria y las sanciones contra Irán. La reciente adquisición turca de un sistema antimisiles ruso S-400
tensó aún más la cuerda, provocando que la Casa Blanca suspenda todos los envíos de armamento vinculados a cazas F-35 que Ankara también se había comprometido a comprar. We are continuing to have conversations. I think the Turkish government understands the American position quite clearly. I think I heard the Vice President speak to that yesterday as well. Our position hasn't changed. There's great opportunities for the United States and Turkey to work closely together, and I had a good long conversation with the Turkish Foreign Minister yesterday, and I'm very confident we'll find a path forward. Experto en resurgir de las cenizas y sin nuevos compromisos electorales importantes en el futuro inmediato, todo parece indicar que Erdogan seguirá dominando los vericuetos de la política y la economía turcas por largos años. Particularmente dolorosa ha sido para Erdogan la derrota de su partido, el de la Justicia y el Desarrollo, AKP, sobre todo en Estambul, porque en Estambul, que concentra el 20% de la población turca y un presupuesto astronómico, forjó su carrera Erdogan justamente. Ankara es otro caso, Ankara que es la capital. Lo cierto es que hay un mensaje. El mensaje es de la clase urbana turca, que le está diciendo a Erdogan no a la islamización, no a la vía autoritaria. Efectivamente, al parecer hay dos grandes explicaciones de la derrota de Erdogan en los grandes centros urbanos, sobre todo en Estambul, del cual él fue alcalde, ¿verdad? Alcalde. Antes de ser elegido líder de Turquía. Una es la que va a desarrollar Rulo, que tiene que ver con la crisis económica. La otra es el rechazo que genera en muchos sectores medios urbanos el giro proislámico, el proceso de islamización que viene desarrollando Erdogan desde hace muchos años, en particular desde que se frustró el golpe de Estado del 2016, del 2016. Este proceso de islamización tiene varias patas. Una muy fuerte es la educación. Erdogan fortaleció mucho y multiplicó las escuelas religiosas. Hay también más presupuesto para las mezquitas, nuevas restricciones al consumo de alcohol, que está prohibido según la fe musulmana. Una decisión muy polémica de habilitar el velo en las instituciones turcas, en las instituciones públicas, digamos, cosa que estaba prohibida. Es decir, una especie de reversión del proceso de laicización o de tendencia a construir un país más laico que había construido el régimen, los gobiernos anteriores. En ese sentido, el rechazo, digamos, el voto de rechazo a Erdogan en las grandes ciudades tiene mucho que ver con el rechazo a este proceso de islamización de la sociedad turca, que tiene, como decíamos, varias diferentes aristas de gestión y que genera una resistencia muy fuerte por parte de los sectores medios, de las mujeres, de las clases profesionales, etc. Y también la economía, con una devaluación de la lira turca que no cesa, un reclamo inclusive de una parte de la sociedad de pertenecer a la Unión Europea, que es un largo y viejo anhelo de Turquía, pero bueno, cuando falta plata parece que también faltan votos. Exactamente, porque recordemos que Turquía desde la asunción de Erdogan en 2003 venía creciendo a una tasa de promedio del 5%, era casi la envidia de muchos otros países del mundo, pero esta situación se empezó a complicar cuando la deuda creciente empezó a hacer efecto. Uno de los efectos fue lo que acabas de mencionar, la depreciación de su moneda, la lira. Esto también generó que reapareciera o apareciera el problema de la inflación, que una inflación que, miremoslo en términos mundiales, no como Argentina, una inflación del 19%, que es una inflación muy alta, pero fundamentalmente sobre alimentos. En alimentos se habla de que el aumento interanual supera el 30%. Tanto fue así, Jorge, que una de las premisas que dio Erdogan en plena campaña electoral fue que los municipios buscaran la forma de vender alimentos baratos. Y de hecho fue lo que ocurrió, que muchos municipios vendían directamente alimentos básicos a la mitad o a la tercera parte del precio al cual se conseguían en los supermercados. Evidentemente hay una situación económica complicada, se le va complicando con un desempleo también creciente que ya supera la tasa del 13%, al cual Erdogan tampoco le está encontrando una respuesta convincente.